Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos, los dramas y los momentos más icónicos de vuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que ha mantenido a miles de fans al borde de sus asientos, una rivalidad que se ha convertido en leyenda. Prepárense porque vamos a hablar de **Hande Erçel, derrotada, Kerem Bürsin, insuperable, su mayor pelea, **, sí, han leído bien. Vamos a explorar los altibajos, las controversias y las estrategias que han marcado esta intensa disputa entre dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No querrán perderse ni un solo detalle de lo que compartimos. Denle al botón de suscribirse y activen esa campanita para estar al día con todas nuestras novedades. Ahora sí, empecemos este viaje por el corazón de la fama y la rivalidad. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es para muchos la historia de un amor que traspasó la pantalla, pero también es la historia de una competencia feroz que a menudo ha eclipsado sus éxitos individuales. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de cámaras. El público se enamoró de Eda y Serkan, y con ellos de Hande y Kerem. Esta conexión, este aura de pareja perfecta, fue el combustible que impulsó sus carreras a nuevas alturas. Sin embargo, como suele suceder en este mundo tan competitivo, la admiración mutua y el éxito compartido pueden transformarse en una sombra, en un punto de comparación constante. La dinámica entre Hande y Kerem siempre ha sido compleja. Ambos son jóvenes, talentosos y poseen un carisma arrollador. Esto, si bien les ha permitido acumular una base de fans masiva, también ha abierto la puerta a comparaciones constantes. ¿Quién es más popular? ¿Quién tiene más éxito en sus proyectos en solitario? ¿Quién ha logrado trascender las fronteras de Turquía con mayor impacto? Estas son las preguntas que resuenan en las redes sociales, en las revistas de entretenimiento y, sin duda, en las mentes de los propios artistas. Uno de los momentos clave que marcó el inicio de lo que podríamos llamar su mayor pelea, no fue una discusión pública, sino más bien una divergencia de caminos profesionales que muchos interpretaron como una forma de competencia. Tras el rotundo éxito de Sen Kalkam, tanto Hande como Kerem decidieron explorar proyectos individuales, buscando consolidar sus carreras y demostrar su versatilidad más allá de su icónica pareja televisiva. Hande, por su parte, continuó con su carrera en televisión, participando en series que, si bien tuvieron audiencias decentes, no alcanzaron el fenómeno global de Sen Kalkam. Sin embargo, su impacto en las redes sociales y su influencia como figura pública siguieron siendo inmensos. Era y sigue siendo un referente de moda, belleza y estilo de vida para millones de personas. Su capacidad para generar tendencias y su conexión con marcas de renombre la mantuvieron en el ojo del huracán mediático, aunque a veces en un ámbito diferente al de la actuación pura y dura. Kerem, por otro lado, tomó una dirección ligeramente distinta. Si bien también continuó actuando en series turcas, demostró un interés creciente en proyectos internacionales y en consolidar su imagen como un actor con aspiraciones globales. Participó en producciones que buscaban expandir su alcance fuera de Turquía, y esto, para algunos, fue visto como un movimiento estratégico para separarse de la sombra de su exitosa pareja en pantalla y forjar su propia identidad artística. La mayor pelea, si es que podemos llamarla así, no fue un evento singular, sino más bien una serie de momentos y decisiones que generaron tensión y competencia. Una de las aristas más evidentes se manifestó en la manera en que el público y los medios comparaban constantemente sus carreras post-Sen Kalkam. Cada nuevo proyecto, cada declaración, cada interacción en redes sociales, era analizado bajo la lupa de su relación previa. Cuando Hande era noticia por algún evento de moda o una campaña publicitaria millonaria, Kerem era comparado con ella en términos de impacto internacional. Y viceversa. Si Kerem lograba un papel en una producción extranjera o una entrevista en un medio internacional importante, las comparaciones no se hacían esperar sobre el alcance de Hande en ese mismo ámbito. Era una especie de carrera silenciosa por ver quién lograba mayor reconocimiento global y quién se consolidaba como la estrella más influyente. Hubo rumores, como siempre los hay en el mundo del espectáculo, sobre posibles desencuentros o diferencias creativas. Se especulaba que Hande sentía que Kerem estaba descuidando sus raíces turcas en su afán por la fama internacional, mientras que otros sugerían que Kerem sentía que Hande se estaba conformando con proyectos más seguros y menos arriesgados. Por supuesto, nunca hubo confirmaciones oficiales de estas tensiones,
pero el murmullo era constante y alimentaba la narrativa de una rivalidad. La derrota de Ande, como sugiere el título, podría interpretarse de varias maneras. Algunos podrían argumentar que al no replicar el éxito masivo de Senkalkam, con sus proyectos posteriores, su carrera tuvo un estancamiento relativo en comparación con las ambiciones de Kerem. Otros, sin embargo, defenderían que Ande ha sabido construir un imperio mediático y de influencia que trasciende la actuación, convirtiéndose en una figura icónica por derecho propio con un poder de convocatoria y un valor de marca indiscutible. Su capacidad para mantenerse relevante y admirada, incluso sin un éxito televisivo equiparable, es una forma de insuperabilidad en sí misma, aunque en un terreno diferente al de Kerem. Por otro lado, la insuperabilidad de Kerem podría referirse a su audacia para buscar nuevos horizontes, su determinación para romper barreras y su visión de una carrera global. Cada paso que daba hacia producciones internacionales, cada entrevista en idiomas extranjeros, cada reconocimiento en festivales fuera de Turquía, era un indicio de que estaba labrando un camino que pocos antes que él habían logrado recorrer con tanto éxito. Para sus seguidores él era el que estaba marcando la pauta, el que estaba abriendo puertas para otros actores turcos en el escenario mundial. Sin embargo, es crucial recordar que la fama y el éxito son conceptos fluidos. Lo que hoy se considera una victoria, mañana puede ser una experiencia de aprendizaje. Las trayectorias de Ande y Kerem son únicas y valiosas en sí mismas. No se trata necesariamente de una derrota o una victoria absoluta, sino de dos caminos diferentes, con diferentes desafíos y diferentes triunfos. La supuesta pelea entre ellos podría ser, en gran medida, una construcción mediática y de los fans. A menudo, cuando dos personas tan cercanas y exitosas toman caminos separados, el público busca una narrativa de conflicto para dar sentido a los cambios. Es más fácil de entender una rivalidad que la simple evolución individual y el deseo de explorar nuevos horizontes. Analicemos más a fondo cómo se manifestó esta competencia en la opinión pública. Cuando se anunciaba un nuevo proyecto para Ande, la pregunta recurrente en los foros y comentarios era: ¿será tan exitoso como Senkalkam? Y si el proyecto no alcanzaba las expectativas, las críticas no se hacían esperar, comparándola directamente con la química que tenía con Kerem. Era un listón muy alto que honestamente es difícil de superar. Por su parte, cuando Kerem empezaba a incursionar en producciones internacionales, muchos fans se alegraban de verlo crecer, pero siempre existía esa nostalgia por la pareja que formaba con Ande. Algunos se preguntaban si su búsqueda de la fama global lo estaba alejando de la esencia que lo había hecho tan querido en Turquía. Otros, sin embargo, lo aplaudían por su ambición y su valentía. Las redes sociales han jugado un papel crucial en esta narrativa. Los fans de Ande y los fans de Kerem a menudo se enzarzaban en debates acalorados, defendiendo a su ídolo y buscando pruebas de su superioridad. Los chip wars que surgieron durante la emisión de la serie se transformaron en batallas de popularidad y éxito. Cada like, cada comentario, cada retweet se convertía en un punto a favor de uno u otro. Es importante señalar que a pesar de estas especulaciones y comparaciones, nunca ha habido una declaración pública de enemistad entre Ande y Kerem. De hecho, en contadas ocasiones, han mostrado respeto mutuo e incluso han expresado gratitud por la experiencia compartida. Sin embargo, la presión de la industria, las expectativas del público y la naturaleza competitiva del estrellato a menudo generan dinámicas complejas que no siempre se reflejan en la superficie. La mayor pelea, en última instancia, podría interpretarse como la lucha interna de cada uno por definirse a sí mismos más allá de la imagen icónica que crearon juntos. Es la lucha por demostrar que su talento y su potencial van más allá de una pareja televisiva, y que son capaces de triunfar y de dejar huella por sí solos. Ande, con su gran influencia mediática y su carisma atemporal, y Kerem, con su audacia para explorar nuevos mercados y su visión de una carrera internacional, ambos están demostrando ser formidablemente resilientes y talentosos a su manera. Podríamos decir que la derrota de Ande no es una derrota en términos de popularidad o influencia, sino quizás en la percepción de haber seguido un camino más convencional en comparación con las audaces incursiones internacionales de Kerem. Mientras que Kerem buscaba ser el rostro turco en Hollywood, Ande consolidaba su posición como una de las mujeres más influyentes de Turquía, con un alcance masivo en el mundo de la moda y las redes sociales, lo cual también es una forma de éxito management, aunque de naturaleza diferente. Por otro lado, la insuperabilidad de Kerem radica en su capacidad para romper esquemas y aspirar a un reconocimiento global.
Su determinación de actuar en producciones internacionales y de aprender nuevos idiomas lo posicionan como un pionero para la nueva generación de actores turcos. Su estrategia ha sido clara: expandir su alcance y demostrar que el talento turco puede competir en cualquier escenario mundial. Lo fascinante de esta historia es cómo dos artistas, que compartieron un momento de éxito tan explosivo, han navegado sus carreras posteriores de maneras tan distintas, pero igualmente impactantes. La pelea no es de acusaciones o de conflicto directo, sino más bien una competencia silenciosa, una demostración de quién puede alcanzar mayores cotas de éxito y reconocimiento en sus propios términos. En conclusión, hemos explorado la compleja relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando cómo su éxito compartido en Senkalkapm sentó las bases para una competencia que ha sido amplificada por los medios y los fans. Hemos visto cómo las trayectorias posteriores de cada uno han sido interpretadas como movimientos estratégicos en esta mayor pelea, con Hande consolidando su estatus como un icono de influencia y Kerem apostando por una carrera internacional audaz. Si bien el término derrota para Hande puede ser debatible, dada su inmensa popularidad y poder de marca, y la insuperabilidad de Kerem se manifiesta en su visión global, lo que queda claro es que ambos son figuras de enorme talento que han dejado y seguirán dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Gracias de corazón por acompañarnos en este análisis tan detallado. Espero que hayan disfrutado desentrañando los matices de esta fascinante historia. Me encantaría saber su opinión sobre todo lo que hemos discutido. ¿Creen que hubo una derrota real o una victoria clara? ¿Qué opinan de las trayectorias individuales de Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo porque vuestras perspectivas son lo que hacen que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.